haciendo el sondeo que normalmente hacemos, cómo les fue con la lectura del capítulo 5, qué les pareció, qué no entendieron, qué no les gustó. Tengo Ritalina. Tiene Ritalina, está pasmado. A mí me pareció excelente. ¿En qué versión se están leyendo? Bueno. Ya le digo, este debe ser Reina Valera. Yo les recomiendo que ese libro de Romanos busque una versión más light, más digerible. Más digerible. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente. Pero, como les había dicho, lean la Nueva Traducción Viviente y compárenla con la Reina Valera contemporánea. Para que primero entiendan en la Nueva Traducción Viviente exactamente la enseñanza que están transmitiendo. Y segundo, comparen con el lenguaje que está utilizando Pablo en ese momento, el nivel del lenguaje que le está manejando, y corroboren además de que las versiones deben mantener la misma línea central de la idea que están transmitiendo, ¿sí? Y esto ya les, digamos que le permite a uno a medida que va estudiando relajarse con el tema de las versiones. Al principio era uno como que, bueno, ¿y por qué tantas Biblias? Y es que cada religión tiene una, y es que ¿por qué tantas modificaciones? Son versiones, ¿cierto? Algunas sí son alteradas, pero por eso hay que estudiar. Por eso hay que, como hay un cuento que dice que los cajeros en los bancos los entrenan para identificar billetes falsos, no probando billetes falsos, sino conociendo muy bien el original, ¿sí? Para que cuando llegue uno falso, de uno lo identifiquen. Además, uno no podría identificar todas las posibles variantes de un billete falso, ¿cierto? Mientras que el original uno lo puede identificar claramente. Entonces, Juan, cuéntenos, qué pena, hermano. No, súper la explicación. Okay. Pues bueno, a mí me gustó mucho porque ese capítulo me parece que explica muy bien como una de las grandes incógnitas que uno tiene a veces y que es la pregunta que normalmente reluce y es si Dios existe, ¿por qué pasan cosas? ¿Por qué el mundo es malo? ¿Por qué me pasan cosas a mí? ¿Por qué no me hizo perfecto? ¿Por qué? Entonces, me gusta mucho la parte donde explican lo de Dios y Adán, de que prácticamente Adán peca y eso contrae muerte. Uh-huh. Y al mismo tiempo uno dice, bueno, ¿y por qué Dios no corrigió eso? Entonces ya leyendo uno, entiendo yo que sí, efectivamente Dios lo corrige, solo uh-huh. que es uno el que quiera que lo corrija. Exactamente, brutal eso. Entonces me pareció súper porque no creo no haber escuchado ese capítulo y lo leí, me pareció excelente y yo creo que estoy pensando mucho lo leí hace como unas 2 horitas y estoy pensando mucho, yo como 2 horas pensando en eso, me parece súper chévere porque se aplica a eso y normalmente cuando pienso algo trato de como aplicarlo en otras cosas a ver si me parece válido. Uh-huh. Y efectivamente uno a veces se queja de que una situación no cambia, pero uno es el que no cambia. Entonces uno dice, venga, ¿y por qué Dios no me cambia la vida? Pero que me la cambie, pero yo quiero seguir haciendo lo mismo. Uh-huh. Entonces, súper el capítulo. Okay. Lo voy a leer ahora. Pues obviamente lo vamos a estudiar acá y más tarde creo que después de lo que me digan, lo que escuché de ustedes, voy a leerlo otra vez. Ok, muy bueno. La carta a los romanos es brutal, mejor dicho, es la doctrina central del cristiano, ¿sí? Pero un detalle ahí. Primero, Dios nos permite por medio del Espíritu. Pero antes de que dé la punta, ok, cuénteme. La carta como es. No voy a hacer todo el recuento. Voy a dar un puntecito normal. Por ejemplo, a mí me llamó mucho atención ese pedazo de la comparación. De que Adán hizo una sola cosa mala y Dios hizo una sola cosa buena. Brutal. Entonces, a mí me llamó mucho atención el pedito desde la comparación. O sea, el título ya era sugestivo, comparación de Adán. Y uy, ¿cómo así que van a comparar a ellos dos? Y claro, cada uno hizo una sola cosa. Y uno por una sola cosa trajo la muerte, y uno por una sola cosa trajo la vida. Bueno, y ese capítulo nos introduce a un tema que es el tema de la gracia, ¿sí? Que es el periodo de la iglesia en la que nosotros estamos.
Y ese es un tema muy profundo y muy importante que hay que conocer, pero creo que no es el grueso del tema del día de hoy. Pero importante esa aclaración, es decir, esa comparación entre Adán y Cristo. Dice la palabra que Adán era tipo de Cristo, es decir, era el reflejo o la antesala del que había de venir, ¿sí? Es tipo de, y la Biblia normalmente se maneja por eventos simétricos, ¿sí? O repetitivos. Lo que pasó al inicio será lo que pasa al final, ¿sí? Eh, una unión que bendijo Dios en el matrimonio que fue Adán y Eva va a ser lo que finalmente suceda en las bodas del Cordero entre Jesucristo y su esposa la iglesia, ¿sí? Lo que pasó al principio será lo último que suceda. Y así uno se empieza a venir hacia los eventos centrales y encuentra que hay total simetría. Es por eso tan importante que el estudio de la Biblia nos permite conocer los tiempos, ¿sí? El estado de los tiempos. Y la Biblia es considerada un libro profético porque ha anunciado tantas cosas que van a suceder y han sucedido al segundo, al instante, tal cual y en el momento que las predijo. O cuando no es por tiempo, es por condición. Cuando se cumpla tal condición, así se va a dar. Y se han cumplido, yo no sabría realmente como qué porcentaje de las profecías de la Biblia se han cumplido, pero yo podría decir que son casi más del 90%, Rubén, ¿qué dicen más o menos? Sí, creo que todas las profecías que se han hecho, o al menos que hemos visto, se han estado cumpliendo a lo largo de toda la Biblia. Algunas eran para la llegada del Mesías, otras son después del Mesías. Hay algunas que en ese momento faltan todavía por cumplirse. Incluso hoy estaba viendo un video sobre Lucas 21, que es prácticamente el paralelo de Mateo 24. Y están hablando exactamente de esos mismos temas. Estaba hablando que iban a venir plagas, ¿cierto? Pero cuando hace plagas se refiere a muchas, no solamente una plaga. Y hemos visto cómo a través de los tiempos, o cada casi 100 años, se han repetido plagas que han sido devastadoras para la humanidad. Están hablando de terremotos y muchas otras cosas que vayan a pasar. Hablan de cuando, de todo lo que nos dice Jesús, de cuáles van a ser las antesalas para para la segunda venida de Él. Entonces aún falta una gran cantidad, pero creo que en la gran mayoría ya se han cumplido. El asunto con el tema de la Biblia, lo que les decía que es un libro profético, es que las profecías que ya se han cumplido representan por lo menos más del 90% de las que ya estaban anunciadas, ¿sí? Y se han cumplido una tras otra, ¿sí? Una tras otra. Las que hacen falta por venir, pues digamos que ese 90% nos da una confianza muy grande para creer que ese 10% también se va a cumplir, porque guarda total coherencia, primero con el tiempo en el que estamos y con todo lo que ya ha sucedido. Por eso es importante el estudio de la Biblia para que nosotros comprendamos los tiempos y entendamos, por ejemplo, situaciones como la que estamos viviendo de las pandemias, de las guerras, de los terremotos, de los desastres, de cómo llegan situaciones a mi vida y cómo realmente Dios ya las había descrito en la Biblia. Finalmente uno cuando profundiza tanto en el estudio de la escritura, uno dice, ¿cómo es que me conoce tanto? ¿Cómo es que puede describir a perfección, a nivel de detalle, cada una de mis características y comportamientos? Y no solo los describe, sino que ya me advertía por cómo iba a caer yo en eso, por qué iba a caer en eso, y me describe la forma como yo puedo salir de eso. En eso se resume el Antiguo Testamento. Un pueblo que fue escogido, un pueblo que se le fueron dado enseñanzas, un pueblo que desobedece, un pueblo que cae, un pueblo que es sometido, esclavizado, un pueblo que clama a Dios, Dios lo ayuda y vuelve y adoran a Dios. Y ese ciclo se repite por lo menos unas 7 veces. Y yo digo, oiga, pero un pueblo que no entiende, un pueblo cerrado y trancado por dentro. Y resulta que ese pueblo de Israel es exactamente la imagen de nosotros. Y por eso es importante que después vayamos a conocer el Antiguo Testamento. Un pueblo que después de ser liberado de la esclavitud de Egipto, atraviesan el Mar Rojo, es decir, una señal tan grande como esa, que el mar se abra en dos y yo pase por tierra seca y luego se cierre, y aún así después la gente en el desierto adorando imágenes, por si de pronto el Dios que había abierto el mar no les daba comida. Uno dice, ¿en serio? ¿Cómo puede ser el ser humano así tan terco? ¿Qué gente tan necia? Y exactamente así nos pasa a nosotros. Dios nos provee, nos da cosas, nos soluciona situaciones, nos ayuda. Y cuando todo pasa, nosotros empezamos a confiar más en otro tipo de cosas. Ay, no es que el amigo, el político, la imagen, el ritual, tenemos que ir de rodillas, no sé a dónde. Y nos olvidamos del que nos dio. Un momento.
Espera que se alborotó Miguelito. Miguel está en contra de este estudio. Es la Chili. Haga Chile, ¿usted qué le hizo al chiquito? Oiga, Chile. Pero podemos ir preguntándole de pronto a Luisa que entendió ella también el capítulo. Mientras tanto. Sí, espere. Hagamos un recuentico ahí breve ya para darle el paso a Luisa y para ya entrar en el grueso del tema. Un pueblo tan necio que después de que Dios le proveía, los sanaba, los libraba, es decir, le hacía una cantidad de cosas, el pueblo simplemente desobedecía. Y eso es el ciclo de nuestra vida, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que maduramos, entendemos que solo dependemos de Dios y decidimos empezar a confiar plenamente en Él, ¿sí? Entonces es por eso tan importante el estudio del Antiguo Testamento y conocer realmente cómo ese creador mío me describe mis funciones, mis capacidades, en qué me voy a emplear y para qué, para que yo no caiga en ese mal uso y por ende acumule consecuencias que no convienen para mi vida. Todas las enfermedades, es decir, todas las enfermedades que existen en la humanidad han sido desobediencias a Dios. Desde el pecado, como dice la palabra en Romanos 5, entró la muerte, ¿sí? Y a pesar, como dice la palabra, de que no había ley, en ese momento todos murieron, ¿sí? Todos murieron. Listo. Importantísimo conocer la palabra y motivarlos a que sigan estudiando, porque, y no se limiten a estudiar solo el capítulo del día. Estudien más y lean más y lean más, porque a medida que usted avanza va entendiendo mucho más, ¿sí? Va entendiendo más. Ah, ya entiendo lo que me decían. Ah, ya entiendo cada cosa. Listo. Lu, ¿qué tienes para comentar acerca del capítulo? Pues yo no sé si entendí bien, pero me gustó mucho el principio que habla sobre la resistencia y sobre el sufrimiento, que el sufrimiento nos da resistencia y nos da como un carácter, como para estar más firmes en la fe que tenemos nosotros hacia Dios, porque es como en la prueba, es donde sabemos si en verdad creemos o no creemos, o qué tan fuerte es nuestra fe. Pues así lo entendí yo. Ok. Buen punto. ¿Algo más? No, bueno, ok, bueno. Lo que decía Luisa me hizo acordar de ese detalle también que a mí también me llamó la atención, ese de las pruebas que lo vuelven a uno más fuerte. Que me hacía acordar como cuando estuve en el ejército, el entrenamiento. Y uno estando allá, pues, guardado en el cuartel tranquilo, ¿para qué tanto entrenamiento? Pero entrene todos los días, entrene y entrene. Y cuando ya uno va ya al campo de batalla, se da cuenta para qué era tanto entrenamiento. Entonces, esas pruebas que les ven a la vida, un entrenamiento. Y le moldean el carácter y lo vuelven a uno fuerte. Yo les recordaba a los muchachos hace unos días, cuando nos reuníamos todavía en los grupos, que mi papá tenía un dicho, y Diego me desmiente, y él decía, hay que llorar en la paz. ¿Para qué? Para reír en la guerra. Para reír en la guerra. Y, bueno, y eso como que, ¿con qué come? Él decía, ponía el mismo ejemplo, en el ejército a los soldados los preparan muy duro, de tal forma de que cuando vayan al combate, ellos realmente ya estén preparados para enfrentar eso. Incluso la prueba tiene que ser más fuerte para que eso lo sepan sobrellevar y no vayan a arriesgar su vida ni la de sus compañeros. Pero él lo ponía de ejemplo para nosotros porque nos decía, vea, usted ahora que tiene forma de estudiar, de que tiene un techo, alguien que no tiene que trabajar, no tiene que hacer nada más sino estudiar y obedecer en su casa, esfuércese, estudie, prepárese, porque más adelante viene la guerra. Y la guerra ya es enfrentar la vida, ¿cierto? Cuando uno tiene que hacerse responsable de sí mismo y de pronto la gente que lo rodea, entonces ahí es donde va a valer todo lo que uno hizo en el tiempo en que tenía que prepararse. Sabio, es decir, uno no lo entiende en el momento. Uno, por la ignorancia, la inmadurez, uno no lo entiende en el momento. Pero finalmente, si eso es verdadero, eso se va a dar. Y ahorita lo vivimos y es verdad. Respecto a las pruebas, la Biblia menciona que nuestra fe es más valiosa que el oro, ¿sí? Dice más valiosa que el oro, dice la fe más valiosa que el oro tiene que ser probada por fuego. Ya sabemos que el oro es purificado en fuego, ¿cierto? Cuando lo funden, encima queda un residuo que se llama, creo que la escoria. Y esa escoria es lo que no hace parte del elemento puro como tal.
por fuego es que tenemos que ser sometidos nosotros para que realmente Dios corrobore si nuestra fe realmente es genuina, si es auténtica. Y la fe no puede ser probada sino por medio de las pruebas. Listo. Ese tema de las pruebas también es muy profundo. Les voy a enviar, yo creo que le había enviado a Diego también una serie como de 4 prédicas del tipo de pruebas, ¿cierto? No sé si las puedo ver todas o al menos una. Es importante entender de dónde vienen las pruebas, cuando yo mismo me las busco, cuando Satanás me las manda, cuando Dios me las manda, ¿cierto? O cuando alguien más me las provoca. Y dependiendo de dónde vienen, yo debo saber cómo afrontarlas, ¿sí? Es importantísimo entender, porque no toda prueba tiene la finalidad de destruirme. Muchas tienen la finalidad de promoverme, como cuando usted está en un examen de una materia que va a habilitar o que va a hacer un intersemestral o algo así para pasarle y no tener que verla en el semestre o en el año. Entonces está usted frente al profesor y el profesor está esperando que usted termine. Y está frente a usted solo y dice, bueno, este man que no me deja ahí resolver el examen, pero el profesor está esperando justo cuando usted termine, le califica y si le fue bien, lo promueve. Esa prueba era mala, lo quería destruir, lo quería someter al profesor, humillar, nada. Esa prueba era para promoverlo y esas son las que vienen de Dios. Hay que identificarlas muy bien porque en esas hay que meterle más la ficha. Las pruebas y la fe. El capítulo 5, digamos que es muy concreto a la hora de presentar. Bueno, no sé si Rubén tenga algún comentario o alguien tenga algún otro comentario antes de empezar en forma. No, bueno, el capítulo 5 se centra en la forma, bueno, ya vimos en el capítulo 4 que nadie podía ser justo ante los ojos de Dios, ¿sí? Por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Todos pecamos. Y en el 5 nos dicen, porque por cuanto por un hombre entró el pecado, todos, por cuanto por un hombre entró el pecado, con él entró la muerte, ¿sí? Porque entró la muerte, entonces, y dice que descendió a todos porque todos pecamos, es decir, que todos pagamos la consecuencia del pecado porque todos pecamos, es decir, hace unos días les decía, bueno, y uno ¿por qué tiene que pagar las consecuencias de alguien que no tiene nada que ver con uno? Pues, es man, hace 6.000, no sé cuántos años más habrá nacido, yo qué tengo que ver en el asunto. Y lo primero que les decía era, si yo nazco, digamos que mi papá vivía con su papá y mi papá se fue de su casa y me tuvo a mí. Si mi papá ya no estaba con mi abuelo, entonces yo nací naturalmente alejado de mi abuelo, ¿cierto? Yo no tengo ninguna culpa, pero si el que proveía para mi casa era mi abuelo, entonces el nacer alejado hace que yo tenga otra condición de vida. Culpa no tengo ninguna, pero nací ahí porque alguien decidió por mí antes de que yo naciera. Y eso fue lo que pasó con Adán, porque provocó que nosotros naciéramos alejados de Dios. Ahora, cuando uno crece, uno dice, bueno, yo ya tengo libertad, ya tengo autonomía, alguien decidió mal por mí, pero yo tengo forma de restituir eso, yo puedo volver donde, en este caso, mi abuelo, ¿sí? Y cuando uno se queja y dice, ¿por qué es que yo tengo que pagar las consecuencias de alguien que pecó y por eso yo nazco también en pecado? Aparece Jesucristo y nos da la solución, que dice, vea, usted no tiene realmente que pagar por eso. Sí, por cuanto por un hombre entró el pecado, por un hombre también entró la salvación, ¿cierto? Ahora yo tengo forma de cambiar la historia, pero reconociendo que Jesucristo ya pagó por todos los pecados de todos los pecados que habíamos cometido y ahora me presenta una nueva vida. ¿Cuál es esa nueva vida? Pues la que no quisieron seguir a Adán y Eva en su momento. ¿Qué es cuál? La de la obediencia. La de la obediencia, entendiendo que todo lo que Dios me presenta es para mi bien. En eso se resume el capítulo. Hay un, dice ya les busco, regalen un momento, busco un versículo. Hay un pasaje que me llama mucho la atención que dice que la única forma de no quebrantar ninguna ley es que la ley no exista. Dios nos permite reconocernos a nosotros mismos y entender de que en esta condición humana o carnal o física en la que estamos, siempre vamos a ser propensos a fallar, ¿sí? Dice, lo que les acabo de decir, dice que la única forma de no quebrantar la ley es que la ley no existe. Por eso dice la palabra que entre Adán y Moisés, que Moisés lo nombran porque a partir de él o a Moisés es a quien se les entregada la ley por medio de las tablas de los 10 mandamientos y de ahí en adelante una serie de mandamientos para el pueblo de Israel, es decir, a partir de ahí empieza la ley. Antes de él no había ley, ¿sí?
Por eso no había de qué juzgar a todos los que murieron antes de Moisés, ¿sí? No quería decir eso que si la gente hacía algo contrario a la voluntad de Dios, no iban a acumular malas consecuencias. En realidad la ley aparece es para que nosotros entendamos de que somos malos y de que el desobedecer a esa ley nos genera malas consecuencias. Entonces, miren esos periodos. De Adán a Moisés no había ley. De Moisés a Jesucristo había ley. Y de Jesucristo adelante ya aparece otro periodo que se llama la gracia. La ley antes de Moisés, el hecho de que no existiera, no significaba que no habían consecuencias de hacer algo contrario a lo que la ley dice. ¿Me hago entender? Es decir, la ley dice no matar, pero si yo lo hacía antes de Moisés, también generaba la misma consecuencia. Lo que hace la ley es que me permite conocer, primero, que yo soy malo y que esa conducta tiene una mala consecuencia. ¿Listo? Eso es el propósito de la ley, permitirme conocerme yo y entender de que la ley sirve para conocer cuán pecador soy yo. Después de Jesucristo aparece lo que es la gracia, y es lo que describe el capítulo 5, finalizando, dice, versículo 18 en adelante, los voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, que es donde utiliza el término exactamente que les quiero mencionar. Dice 18 en adelante, así que como por la transgresión o violación de uno, ¿cierto? De la transgresión de la norma de uno, vino la condenación de los hombres, hablando de Adán, de la misma manera, por la justicia de uno, que es Jesucristo, vino la de todos los hombres, vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Importantísimo este detalle. Decía que antes de la ley no existía el pecado, ¿sí? Y pecado significa transgredir una ley de Dios. Eso significa pecado, transgredir una ley de Dios. Si no hay ley, por lo tanto no hay pecado. Pero el hecho de que yo actúe de esa manera, como ya lo vimos, no me exime de la consecuencia. Lo que está diciendo aquí es que la ley apareció para que abundara el pecado. Luego dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo Jesús. Aparece el concepto de la gracia. Y la gracia viene de una palabra que es la palabra charis, ¿sí? Y charis, bueno, hay dos connotaciones, una de ellas es misericordia y la otra de ellas es favor inmerecido. Ojo con esto. La palabra dice que por gracia soy salvo, y lo leímos alguna vez en un pasaje, no sé si Rubén me recuerda el versículo, por gracia soy salvos, creo que está en Romanos 12, o en Efesios 2. Dice, porque por gracia, Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí aparece una connotación de la gracia, la connotación en la que esa gracia significa misericordia. Es decir, por misericordia son salvos. Para eso sirve ese tipo de gracia, para salvarnos, para librarnos de caer, para librarnos de morir. ¿Listo? Por ese tipo de gracia la recibe todo el que la pida. La recibe todo el que diga, Señor, creo en ti, reconozco que soy pecador, te pido perdón, escríbeme el libro en el libro de la vida y no lo borres de allí. ¿Cierto? Eso es la gracia que significa misericordia y eso es para todo el que la pide. El otro tipo de gracia, tengo que buscar la palabra, significa favor inmerecido. Significa favor. Y ese favor ya tiene que ver con la retribución fruto de mis obras o por mérito. Por ejemplo, María, la madre de Jesucristo, el ángel Gabriel, el mensajero, ¿cuál es el mensajero Gabriel? Gabriel se le aparece y le dice, Dios te salve María, ¿cierto? Muy favorecida eres, llena eres de gracia.
Es decir, María halló favor ante los ojos de Dios por mérito. ¿Por qué? Porque era una mujer íntegra, porque era una mujer fiel a Dios, porque era una mujer, ¿cierto? Conforme a lo que Dios decía, aunque también había pecado en algún momento, pero era una mujer que agradó a los ojos de Dios, por mérito. Otra mujer de la que menciona la Biblia, creo que es María Magdalena, a la que Jesucristo le expulsa como 6 o 7 demonios. Y vemos cómo obra la gracia de Dios de diferentes formas, en 2 casos diferentes. Con María, la madre de Jesucristo, obró para favorecerla por sus méritos. Y con María Magdalena obró como misericordia para librarla. De María Magdalena no se vuelve a decir nada más. ¿Sí? La libró y ya. Pues, ¿qué más quiere? ¿Cierto? La libré de todos sus demonios que usted había permitido ingresar por su desobediencia. A María, la madre de Jesucristo, la favorezco y le doy conforme a su mérito, entonces le permitió ser la madre de su hijo. ¿Sí? Un ejemplo que aplica mucho es el caso de José. José tiene que ver con la historia del Antiguo Testamento, en el que José pasa por una cantidad de situaciones y sus hermanos lo venden, ¿sí? Sus hermanos no lo querían en su familia, lo venden, primero lo tiran a un pozo, luego lo venden a unos mercaderes, llega de esclavo a Egipto, ¿sí? Finalmente el man termina en la cárcel y resulta que la Biblia dice que Dios puso favor sobre el carcelero, sobre el director de la cárcel, para con José. 2 cosas. Primero, él fue a parar a la cárcel porque la esposa de Potifar no era emperador, No, era Potifar. Era un Potifar soldado romano, era soldado un general. Egipto. Era egipcio, ¿Cómo? era egipcio, pero no era soldado, sino que era un hombre que tenía muchos bienes, estaba en un estrato menor, pero del emperador egipcio este. Potifar era un personaje que era de alta sociedad, ¿sí? Tenía un rango y por eso José llega a su casa como esclavo, no en la misma connotación que nosotros conocemos de esclavo, que es látigo, rejo y hágale al sol y todo el asunto, sino esclavo era una persona que servía dentro de una casa y que era tratada como una empleada del servicio, incluso habitaba ahí, le daban su sustento y la tenían que tratar muy bien. Esa es la connotación de esclavo en ese tiempo. Y resulta que la esposa de Potifar lo acusó, es decir, acosaba sexualmente a José, y José, obediente a Dios, entonces la evadía. Hasta que un día la chica, o la señora más bien, a la fuerza lo toma y le quita su ropa y este man sale corriendo. Y resulta que entonces que la señora le cuenta a su esposo que José intentó abusar de ella. En ese entonces, con ese tipo de acusaciones, la condena para ese personaje era la muerte, ¿sí? Es decir, yo traigo un man a mi casa que me sirva y termino acosando a mi esposa. No había más pena para ese man sino la muerte. Resulta que Potifar confiaba tanto en José que dijo, este man me ha servido tanto, no lo matemos, mandémoslo a la cárcel. Yo no sé, algo no me cuadra aquí. Resulta que de pronto el man, no sé si fue vivió en el armario de la esposa y vio que tenía ya muchas túnicas de muchos hombres y dijo, qué tan raro que todo el mundo como que quiera acosar a mi esposa, como que menos yo. Y entonces lo manda a la cárcel y ahí obra la gracia de la forma misericordia. ¿Por qué? Porque lo libra de la muerte, ¿sí? Luego, estando en la cárcel, dice la palabra que Dios coloca favor en los ojos del director de la cárcel para con José. Y el director lo coloca a cargo de todas las actividades que se hacían en la cárcel. Es decir, mi hijo, usted está a cargo. Allá, José aprende a administrar en la escasez y eso le va a servir mucho más adelante para administrar las finanzas en Egipto, porque llegaron, ustedes conocen la historia de los 7 años de escasez y 7 años de abundancia, ¿sí? Resulta que entonces en la cárcel obró la gracia de Dios de tipo favor, ¿sí? Porque por la obediencia de José, Dios le retribuyó conforme a sus méritos. Esas son las 2 connotaciones que tienen la gracia de Dios, la misericordia por medio de la cual nos libra y el favor por medio del cual nos bendice o nos favorece. Eso significa favores de favorecer en una situación
porque hemos sido fieles a Él. ¿Sí? La gracia que menciona aquí el capítulo de Romanos hace referencia a la de misericordia, a la gracia por la cual somos salvos, y es por medio de Jesucristo. Dice en Efesios que es un don de Dios, es un regalo, pero ese regalo hay que recibirlo. Es así de sencillo. Hay un dicho que dice que hay gente que no pelea ni una herencia, ¿sí? Y eso es la salvación, es una herencia que cada quien tiene que recibirla. Juan decía al principio del estudio, ve, ¿por qué Dios no me cambia la vida? Dios sí quiere cambiarnos la vida en realidad, pero tiene que empezar a quitar muchas de las cosas que ya hacíamos antes de conocerlo a Él para poder empezar a formar un nuevo camino. Tiene que pasarnos por el proceso que pasó al pueblo de Israel. Tiene que sacarnos de la condición de esclavos, y cuando habla de la esclavitud se refiere al pecado, ¿sí? Eso se los quiero mencionar directamente con la cita bíblica. Jesucristo habla de eso con los fariseos y les hace mención acerca del tipo de esclavitud por de la cual Él nos vino a librar. Dice en Juan 8:34, Jesús hablando con los fariseos les dice, Jesús les respondió, de cierto te digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y luego dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, así que si el hijo los libera, serán verdaderamente libres. Y está refiriéndose a él. Dice, si el hijo los libera de su esclavitud de pecado, serán verdaderamente libres. Es por eso que cuando uno intenta luchar con una cantidad de situaciones que tiene en su vida que le han generado tanto problema, bueno, yo sufría de alcoholismo, me gustaban las drogas, era promiscuo, era mentiroso, era ladrón, cualquier cantidad de cosas, orgulloso, iracundo, todas las cosas que usted pueda mencionar, usted empieza a luchar con cada una de ellas y se empieza a dar cuenta que usted tiene una cantidad de cosas con las cuales luchar en su vida. Y eso parece un proceso de nunca acabar, hasta que uno se encuentra con esta verdad que nos muestra Jesucristo y Él nos dice, vea, solo si yo los libero, usted va a poder ser realmente libre del pecado. Solamente bajo esa condición. Y era lo que les decía, lo que le mencionó mucho Juan en el discipulado, y es que no se trata de luchar contra cada pecado, sino de buscar acercarme más a Jesucristo, porque cuando me acerco a Él, naturalmente me alejo del pecado. Ellos dos están en los extremos opuestos, ¿sí? En Jesucristo no hay nada de maldad y en el pecado no hay nada de Jesucristo. Cuando yo me acerco a Jesucristo, naturalmente me alejo del pecado. Ese es el proceso. Por eso hay que buscarlo tanto, por eso hay que escudriñar tanto su palabra, por eso hay que orar, por eso hay que congregarnos. Esa es la finalidad. La finalidad no es que usted se meta a una nueva religión, la finalidad no es que usted adquiera nuevos rituales eh, o dogmas, sino que la finalidad es que usted realmente tenga una relación con Jesucristo. Esa es la finalidad. Eso es lo que quiere la palabra enseñarnos y a eso nos motiva Jesucristo, ¿sí? Y por eso nos coloca el panorama. Vea, las condiciones son estas. Usted es pecador. Yo soy el único que lo puedo salvar. Yo ya pagué por usted. Si usted no me acepta a mí, entonces usted va a tener que pagar por su condición de pecador. Acepte lo que esto es gratis, esto es gracia. Yo ya lo hice por usted, lo hice por amor. De eso se trata, en eso se resume, ¿sí? La decisión finalmente la toma cada quien. Pablo finaliza el pasaje. Bueno, hay un versículo donde habla acerca bueno, no es en este capítulo, donde Pablo exhorta y dice, ¿qué diremos pues? ¿Abundaremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera, ¿cierto? Ya no se trata de eso. Hasta ahí, ¿cómo van? Quiero dar unos últimos apuntes antes de terminar, pero hasta ahí, ¿cómo van? Dudas, inquietudes, aportes, sugerencias, súplicas, ruegos, chicle maní. Connecting people. Ok. ¿Cómo va Juan y Luisa? Súper, súper. Ok. ¿Y Luisa cómo va? Bien. Ok. Rubencho, ¿algún aporte ahí? Un aporte, de pronto Juan 3:19, cuando usted estaba hablando acerca del pecado. Sí. Dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo,
pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Jesús llega a decirnos, venga, yo vengo para ofrecerles una vida nueva, yo vengo para ofrecerles algo mejor, ¿cierto? Pero la gente está tan apegada de sus actos pecaminosos, de lo que lleva en su vida, que ellos dicen, no, pero es que, ¿cómo voy a dejar todas estas cosas? Así es cuando se empiezan a alejar acerca de Dios, o cuando escuchan la palabra y se alejan. En estos días, no me acuerdo, creo que era el pastor que estaba hablando acerca al pastor Gabriel estaba hablando acerca de la parábola del sembrador, de la semilla es la palabra de Dios, y empezaba pues a regar o a esparcir la semilla, y algunas de ellas caía sobre roca, algunas de ellas caía al lado del camino, y es muchas veces eso, cuando nosotros empezamos a esparcir la palabra o a explicarle la palabra a otras personas, muchas personas de pronto no van a querer escuchar, o simplemente la van a escuchar y la van a dejar ir porque van a llegar a las dificultades a su vida. Pablo acá, y era algo que mencionó Luisa, y después habló Diego acerca de la resistencia. Cuando llegan esos actos o esas cosas que de pronto van a llegar a nuestra vida para fortalecer nuestra fe, si nosotros no estamos bien afianzados en la palabra, muy tranquilamente nos vamos a desviar. Es solamente cuando estamos en la palabra, cuando la conocemos y cuando queremos seguir a Jesús, cuando queremos conocerlo, es que nos vamos a ir alejando acerca de todo el pecado que nosotros llevamos. Como decía Jaime, como pues se lo ha estado explicando a Juan David, si nosotros nos fuimos a luchar con un punto en específico, nosotros posiblemente lleguemos a superarlo. Pero ¿qué va a pasar más allá cuando llegue entonces otro caso? Entonces se nos va a hacer más difícil y vamos a ver esto como una carga. Dice Jesús en uno de los evangelios es: llevad mi carga, llevad mi yugo, porque es fácil y ligero de llevar. No es que nos enfoquemos en nuestros errores y nuestras equivocaciones, sino enfocarnos en Cristo. Ahí es cuando nosotros decimos, listo, ya, si empiezo a dejar mis cargas y dejar todas mis preocupaciones en sus manos, yo sé que Él es fiel y justo para prometer lo que Él cumplió. ¿Cuál fue la promesa de Él? Que Él no nos iba a abandonar, sino que iba a estar hasta el último momento de nosotros. Nosotros, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Estar con Cristo. De pronto, Juan, ¿qué? Juan 3:19. Juan 3:19. Pero la primera y la segunda de Juan. No, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Ya. Bueno, gracias. Bueno, Rubén, gracias por el aporte, y les recuerdo también, o les sugiero, que cada uno debería estar leyendo por lo menos un evangelio, ¿sí? Aparte de esta lectura o de este estudio que nosotros estamos haciendo. Yo les había comentado que habíamos escogido el libro de los Hechos porque es el libro que sigue después de los 4 evangelios en el orden de la Biblia, pero porque ya conocemos mucho acerca de la historia de Jesucristo. Esto lo que hace es que nos aclara el por qué, el para qué lo hizo, qué debo hacer yo, cómo recibo eso, qué significa su muerte, para qué, quién lo envió, a qué vino. Todo nos desmenuza el detalle del sacrificio de Jesucristo. Pero ahora, ya cuando vamos entendiendo el para qué y el por qué, debemos ir nuevamente a conocer la historia y escuchar de viva voz la palabra de Jesucristo, que cuando nos dice, nos da cada una de sus enseñanzas. Es decir, yo tengo una, no sé si es una percepción o algo en la lectura de la Biblia, y es que cuando leo los evangelios o leo la palabra directamente de Jesucristo, de alguna manera me produce más confianza que el resto de versículos, porque sé que directamente los dijo él. Y sé que no es correcto, porque digamos que toda la palabra dice que es inspirada por Dios, pero me encanta escuchar exactamente las palabras de Jesucristo. Es decir, imagínenselo que le está hablando ahí diciéndole cada cosa. Esas enseñanzas son profundas, y cuando usted las analiza, usted dice, este man estaba volado en lo que decía. Un man dice, le preguntan que, bueno, no recuerdo exactamente la pregunta, cuando en un momento busco el versículo, dice
Mateo 5:28 dice así, a Jesús obviamente siempre intentaban tentarlo y él siempre salía con una respuesta brutal. Dice, Jesús y el adulterio, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y el adulterio es que yo estando en una relación, en un matrimonio, ¿cierto? Tengo relaciones por fuera del matrimonio con otra persona. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y yo, uy, este man está, pero directo, es decir, le está dando un valor mucho más alto al tema del pecado y al tema de las normas morales. Y así como eso, una cantidad de ejemplos que él nos empieza a explicar y todos esos sirven para yo corregir mi pensamiento, corregir mi conducta, corregir mi estilo de vida, no para ser bueno, porque ya vimos en la carta de los romanos que ninguno es bueno, ni uno es justo, nadie puede justificarse ante los ojos de Dios. Ahora, la gracia significa que yo hago todo para Dios por amor, por amor. Pablo nos dijo, ninguno puede jactarse ante Dios por sus buenas obras, ninguno. Eso me hizo recordar lo que leí esta tarde que les quería comentar. A Jesucristo le preguntaron que quién podía salvarse. Y él obviamente, sus respuestas son brutales. Mateo 19:25 dice, bueno, esa es la historia del hombre rico, del joven rico. Dice que había un joven rico, dice, les voy a leer un poquito de esta historia. Está en Mateo 19, del 19 al, vamos a leer unos cuantos versículos, del 19 en adelante. Del 16 en adelante dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, hablando de la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a padre y madre, honra a tu padre, a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, bueno, ahí ya empieza otra parte de la historia que tiene otro trasfondo. Dos cosas. Primero, el joven dice la palabra, lo reconoce, Jesucristo, él le habla con Jesucristo y le dice, yo ya he cumplido todo eso, yo ya he cumplido toda la ley de Moisés. Jesucristo le mencionó la ley de Moisés, no matarás, no robarás, no hurtarás, padre y madre, a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo, todo eso lo he cumplido, y Jesucristo sabe siempre dónde darnos a nosotros. No con la intención de desanimarnos, no, él sabe exactamente cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestra principal debilidad. Y en el caso de joven rico, eran sus posesiones. Y él no podía, es decir, ahí estaba su corazón. Y él no podía desprenderse de eso para finalmente agradar a Dios. Viendo la condición tan crítica, los discípulos le preguntan, maestro, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Si este man que cumplió la ley no podrá ser salvo, entonces, ¿quién? Y Jesucristo les dice, esto para el hombre es imposible. Y ese es un grave problema de las religiones. La religión presenta una estructura que intenta llegar a Dios, que intenta ganar su salvación por medio de cosas, de rituales, de dogmas, de estructuras, de obras. Y Jesucristo está diciendo, esto para ustedes es imposible, pero para Dios todo es posible.
Si usted ya entiende, o si no lo veremos en el próximo estudio, que Jesucristo es uno con Dios, cuando Jesucristo dice esto solo es posible para Dios, entiende que Él está refiriéndose a sí mismo diciendo, solo yo puedo darle la salvación, solo yo puedo hacer que lleguen al Padre nuevamente. Y todo guarda una perfecta coherencia porque nuevamente en Romanos nos dicen no hay ninguno justo, nadie puede ser justificado ante los ojos de Dios por bueno, por bien que se haya comportado, y todos tenemos que recurrir a alguien que nos justifique, que es Jesucristo, no es más, que vino a dar su vida por nosotros gratuitamente, ¿sí? Lo único que tenemos que dar nosotros es creer y entender de que ahí en adelante lo que ya se dijo y lo que yo ya hice, bueno, empezar a mejorarlo. De que de ahí en adelante seguramente voy a volver a fallar, porque la palabra dice, la única forma de que yo no rompa la ley es que la ley no existe. Y la ley existe, ¿cierto? Solo que la ley, yo ya no estoy bajo la ley. Yo ya no intento comportarme bien para cumplir la ley. Yo ya estoy por encima de ella porque ahorita intento cumplirla para agradar a Dios, ¿sí? Para agradecerle a Dios, para retribuir, si puede utilizarse la palabra en una cuantía mínima, lo que hizo por mí, no para cumplir la ley y ser justo ante sus ojos. ¿Listo? Y eso es la gracia, pero tiene un trasfondo bien amplio y lo iremos estudiando y en la medida que usted ponga por obra cada una de las cosas que va viviendo, va a ir evidenciando el significado de la gracia en su vida. ¿Listo? 7 en punto. Comentarios, dudas, sugerencias, ruegos.